que estamos en una etapa en que nos parece acertado, porque siempre hemos comentado de que en Arequipa, en la región Arequipa, se reproduce el centralismo cuando priorizamos la ejecución de proyectos en la provincia capital y las provincias alejadas siempre han quedado olvidadas, y eso es cierto. Entonces, si se instala una política de desarrollo que priorice proyectos importantes a nivel de provincias, nos parece que está bien, pero esto no debe significar tampoco de que se confunda, y en esto sí somos críticos, las competencias. En eso sí somos críticos, porque una obra a nivel de provincias es competencia de los gobiernos locales y no es competencia de un gobierno regional. En el fondo estamos de acuerdo a la problemática y la situación de pobreza que vive el país y la región, pero también tenemos que respetar competencias. Y en ese sentido hay que indicar y debe conocer la ciudadanía que el Ministerio de Economía y Finanzas ha expedido un decreto supremo por el cual se tipifica qué características deben tener los proyectos del nivel regional. Y por ejemplo se dice que un proyecto para que tenga impacto regional debe abarcar por lo menos a 2 provincias y 3 distritos. Debe tener una inversión mínimo de 3 millones de soles, de 3 millones para arriba. Y finalmente, en cuanto a la población beneficiaria, debe alcanzar el 5% de la población regional. Son parámetros que de repente son muy matemáticos, pero en todo caso sirven como un instrumento que pueda apoyar a los gobiernos regionales a definir qué tipo de proyectos deben encargarse y lógicamente coordinar con las provincias para que las provincias sean los que asuman responsabilidades en su dimensión territorial. Si se cumpliera al pie de la letra el decreto supremo, las provincias de la Unión estarían condenadas a no recibir nunca presupuesto. Tiene 12.000 habitantes, no podrían recibir ningún tipo de obra, ¿no? Porque el 5% de la población regional, estamos hablando de 60.000 personas. Más o menos. Solamente se podría invertir en Condesuyos, Caylloma, Islay y Camaná. Carabení y La Unión, Castilla también creo que tiene más de 50.000 habitantes, Carabení y La Unión estarían condenadas a nunca recibir obra. Pero yo creo que ahí, lógicamente, no puede aplicarse una norma de ese tipo a rajatabla. Tiene que contextualizarse y, lógicamente, adaptarse a la realidad de cada región. Yo creo que tiene que haber un nivel de flexibilidad porque son criterios que ayudan, pero que exactamente no podrían aplicarse como tú lo planteas, ¿no? Porque en el caso de La Unión. En el caso de La Unión tendrían que definitivamente sumarse a una obra con la provincia de Caylloma para que se pueda ejecutar, ¿no? De otra forma no podrían hacerlo. Entonces me trae a la memoria lo que pasó con un distrito de Caylloma en tiempos de Fujimori, ¿no? Les ofrecieron hacer la carretera y cuando vieron el expediente beneficiaba a 800 personas. Me dijeron que como eran 800 no podían hacer una carretera, no era socialmente rentable la inversión. Entonces recuerdo que en ese entonces le dijimos al representante de la comunidad que tenían una sola alternativa y era ponerse a hacer hijos de inmediato, ¿no? Tenían que incrementar la población para llegar. En ese entonces eran 1.200 el número mínimo de habitantes que se necesitaba. Bueno, Noé, el gobierno regional está avanzando en la ejecución de su presupuesto. ¿Ha mejorado en comparación, por ejemplo, al anterior gobierno regional? Sí. Pero yo quisiera aprovechar la entrevista, ya refiriéndonos al informe que hemos presentado hoy día, de que, como decía al comenzar, el principio básico de un proceso de transición es rescatar el concepto de un gobierno democrático. ¿Y qué significa un gobierno democrático? Aunque este concepto esté lamentablemente devaluado, pero tenemos que rescatarlo. Significa que las decisiones de un gobierno, de cualquier nivel de gobierno, debe ser consultado con la ciudadanía organizada. De eso se trata. Y lógicamente es un desafío muy complejo porque es buscar un cambio social en las definiciones políticas en el caso de las inversiones públicas. Y en ese sentido, el Consejo de Coordinación Regional justamente se crea como un mecanismo para que se logre esa concertación. Hasta ahora, este ejercicio nuevo de democracia en la gestión pública solamente se ha limitado a cumplir la formalidad que le plantea la ley. O sea,
se trabaja solamente para cumplir la ley, pero realmente en el fondo reconocemos de que la voluntad necesaria para que esto se convierta realmente en un espacio democrático de consulta, todavía estamos muy lejos. Y ahí tiene responsabilidad el gobierno regional, pero también tenemos responsabilidades los ciudadanos que no dinamizamos estos mecanismos como debía ser.